Si sientes que Dios te tenía en silencio, no es un castigo, se llama, no es desprecio, está cortado. ¿Cuántas veces querías responder, explicar, gritar tu versión de los hechos? ¿Cuántas veces pensaste que tu silencio era debilidad, mientras que el cielo lo veía como fuerza? Hay momentos en que Dios no quiere hablarte, quiere que lo seas, siendo maduro, siendo sensato, siendo manso, porque el cielo no está impresionado por los argumentos, el cielo se mueve por posturas. Hay una unción que solo crece en silencio, una autoridad que solo nace en la boca silenciosa. Estás en una estación de entrenamiento espiritual, y la prueba más grande no es contra el diablo, está contra ti mismo, contra su impulso de hablar cuando Dios dijo, esté tranquilo, estoy escribiendo su defensa. El silencio que te llaman a vivir no es la pasividad, es obediencia activa. Crees que todavía estás, pero en el mundo espiritual estás siendo formado. No es castigo, es la construcción. A medida que calla, los cielos se mueven. Mientras tragas palabras que serían humanos, Dios siembra palabras divinas dentro de ti. Crees que perdiste la oportunidad de explicarse, pero de hecho, has ganado la oportunidad de ser promovido espiritualmente. Crees que estás siendo olvidado, pero se está observando. El cielo tiene cámaras donde el hombre no ve, y Dios te está mirando en ese mismo momento en que quieres responder, pero decide doblar las rodillas. Dios está viendo cuando se burlan de ti, y prefieres orar que tomar represalias. Dios está escuchando lo que no dijiste, y eso es lo que te está validando al siguiente nivel. Hay una generación que piensa que hablar es ganar, pero el reino funciona al revés. En el reino de Dios, callarse es conquistar. En el reino de Dios, quien se ceda ante los hombres que hablan en voz alta ante los ángeles. Has hablado demasiado a quien no puede salvarte, y poco al Dios que quiere usarte. El Espíritu Santo te está llamando a una consagración de palabras. Está pidiendo su boca, no al mundo, sino al altar. Dame tu voz, pero primero, dame tu silencio. Por lo tanto, reciba esta palabra como señal. Dios está haciendo algo profundo, y solo lo entenderás después de que pase el silencio. Ahora quiero invitarte a entrar en este viaje conmigo, como este video ahora. Comenta sobre "Escuché si te hablaba". Suscríbase al canal para no perder las próximas revelaciones. Y compártelo con alguien que necesite escucharlo antes de responder lo que no debería, porque la boca puede destruir lo que el cielo está construyendo, pero el silencio prepara el camino para la gloria. ¿Sabes por qué Jesús guardó silencio antes de Pilato? Para cualquier palabra fuera del testamento del Padre sería una distracción del propósito eterno. Jesús sabía que la cruz no fue evitada con argumentos, ella fue realizada con silencio. Hay cruces que estás tratando de evitar con explicaciones, cuando, de hecho, fue Dios quien te llamó para apoyarlos en silencio. El Espíritu Santo me dice que has hablado con personas que no entienden la dimensión de lo que Dios está gestando en ti. Y cada vez que intenta explicar lo que aún está en formación, expone algo que debería esconderse. Cada revelación prematura atrae una guerra innecesaria. La boca silenciosa conserva el aceite. Quieres ser entendido, pero Dios quiere que estés reservado. Quieres defenderte, pero Dios quiere que te vuelvas sin culpa. Quieres demostrar que tienes razón, pero el cielo solo se une a ¿quién está dispuesto a ser incomprendido? Por el bien de la obediencia, no estás siendo silenciado. Te mantienen, porque las palabras excesivas pueden perforar el odre, porque demasiada opinión filtra la presencia, porque discutir demasiado drena la autoridad. La unción no grita, la unción gotea en silencio. Cuando el profeta Eliseo caminó con Elijah, estaba en silencio frente a las burlas. Los hijos de los profetas dijeron, ¿sabes que hoy el Señor llevará a tu maestro? Y Elisha respondió, sí, lo sé, cállate. Sabía que el momento requería silencio, porque la unción doblada no está conquistada con palabras, está conquistado con perseverancia silenciosa, con fidelidad sin aplausos, con honor detrás de escena. ¿Quieres la capa?
Aprenda a callarse cuando todo lo que desea quiere hablar. La guerra que te enfrentas no es contra las personas, es en contra de las distracciones que intentan sacarte de foco. Y cada vez que respondes, miras hacia otro lado de la promesa. Pero cada vez que se calla, refuerza el altar. El silencio es una táctica de guerra, y los mejores guerreros del reino no son los que hablan en voz alta. Ellos son los que más escuchan. Llevas algo demasiado santo para ser expuesto en cualquier conversación. Proteger la unción. Mantenga la presencia. Dios te ha confiado algo que no se puede desperdiciar con reacciones carnales. No negocie lo que se generó en el secreto con la necesidad de ser entendido en el público. El Señor está en su santo templo. Cállate. Ante Él toda la tierra. Habacuque 2:20. Si esa palabra te enfrentó, permanece. En los próximos minutos entenderás por qué y Dios no necesita tu defensa. Necesita tu rendición. Cada vez que intentas defenderse, asume un lugar que no te pertenece. Porque tu misión no es demostrar que tienes razón. Es para permanecer donde Dios te plantó. La verdad no necesita ser gritada. Necesita ser vivido. Dios le está pidiendo entrega, pero usted está ofreciendo explicaciones. Dios te está llamando al altar, pero estás en la arena. Dios quiere enseñarte sobre la rendición, pero todavía estás apegado al deseo de convencer a otros de tu verdad. No eres abogado de tu causa. Eres un altar de la gloria de Dios. Cuando Moisés se encontró con los murmullos de la gente, no pronunció un discurso de defensa. Se cayó con la cara en el suelo, porque los verdaderos líderes no responden con palabras, responden con la rendición. No pierden el tiempo con las opiniones humanas cuando el cielo ya ha dado una orden. Toda la defensa que haces en la carne te debilita en el espíritu. Tu alma quiere probar algo, pero el espíritu está gritando, «Lade, deja de luchar por lo que es tierra». Se escribe una justicia más alta en el cielo. Debes entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si insistes en luchar contra tu propia fuerza, se retira. Pero si te rindes, entra como juez, entra como padre, entra como un vengador sagrado. El Señor luchará por ti y tú estarás en silencio. Éxodo 14:14. No tienes que justificarte a ti mismo. Necesitas santificarte. Mientras intentas explicar lo que te has hecho, Dios está tratando de ungir lo que está haciendo en ti, pero solo arroja aceite en embarcaciones vacías. Buques que no están llenos de sí mismos, embarcaciones que no están llenas de ira, buques que no están tratando de ganar en el grito. Tu fuerza está en tu rendición, y su victoria está en su entrega. Crees que estás siendo débil por no reaccionar, pero estás siendo entrenado para gobernar. Porque antes de usar tu voz, Dios necesita enseñarte cómo usarla en el momento adecuado. Hay tiempo para callarse y tiempo para hablar. Eclesiastés 3:7. Pero aquellos que fueron llamados al altar aprenden a callarse primero. Quédate conmigo. El siguiente tema le revelará algo aún más profundo. El silencio es la voz de los maduros. Si está listo para crecer espiritualmente, esta próxima palabra te hablará como nunca antes. El silencio es el sonido de la madurez. Mientras los inmaduros gritan para ser escuchados, las rasgaduras se callan para escuchar lo que dice el Espíritu. A medida que los carnales se apresuran a responder, los espirituales se retiran para discernir. El silencio no es ausencia de respuesta, es la presencia de sabiduría. Hay personas que aún confunden estar llenas del Espíritu con ser ruidoso, pero Dios no se mueve en el ruido del alma, se revela en el silencio de la obediencia. Fue en el suave susurro que Elías reconoció la voz de Dios. Prina Reyes 19:12. La madurez espiritual no se mide por lo mucho que hablas en público, sino cuánto calla en el secreto. Es fácil de predicar. Es difícil callarse cuando te acusan injustamente. Es fácil de cantar. Es difícil tragar palabras cuando tu alma quiere reaccionar. Es fácil decir, perdono. Es difícil no recordar, no hacer comentarios, no regresar. El silencio es la cruz de los maduros, y no es nadie quien pueda llevarlo. Hay dolores que solo son soportables cuando se transforman en intercesión silenciosa.
Hay delitos que solo se superan cuando se entregan al Padre en el secreto. Hay traiciones que no se pueden comentar, porque el altar que te espera requiere pureza de corazón. Crees que estás en silencio porque has perdido la voz, pero Dios te ha silenciado para preservar tu unción. La madurez es esta: silencio adentro, confía en el interior, continúa adentro. Joseph fue vendido por los hermanos, calumniando por una mujer, olvidada por un cartel, pero no usó su boca para... La maldición solía interpretar los sueños. Dios usó a alguien lo suficientemente maduro como para callarse, y se preparó lo suficiente como para hablar en el momento adecuado. La boca de los justos medita la sabiduría, y tu lengua habla lo que es recto. Salmos 37:30. Estás aprendiendo a ser justo, no solo guardado, y el justo está en silencio frente a la injusticia, porque confía en la justicia divina. No te han llamado a ganar discusiones, te han llamado a superar las guerras espirituales. Y algunas batallas se superan con el ayuno, otras con adoración, pero los más difíciles se superan con el silencio, porque el silencio de la boca revela el ruido del corazón entregado a Dios. Quédate conmigo. El siguiente punto te enfrentará directamente. ¿Quién reacciona mucho? Escucha poco la voz de Dios. Y si estás cansado de actuar para la carne, esta revelación puede liberarte. ¿Cuántas veces has orado pidiendo a Dios que hable, pero cuando te pidió que silenciaran, respondiste con agitación? Querías una respuesta rápida. Quería una profunda transformación. Quien vive reaccionando, vive lamentando. Las reacciones precipitadas son el resultado de corazones no reservados. El alma agitada interrumpe el flujo de revelación. Y Dios no grita para ser escuchado, susurra. Y solo es Uta el susurro que decidió calmar el alma. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero pocos quieren el proceso que precede al sonido. El proceso de negar la carne, para renunciar al derecho a responder, para dejar de tratar de defenderse y comenzar a aprender a discernir. La carne se molesta, el espíritu observa, la carne grita, el espíritu escucha, la carne está justificada, el espíritu está en silencio. ¿Has notado cuántas guerras comenzaste al no poder guardar silencio durante 5 minutos más? ¿Has dicho cuántas promesas se pospusieron porque respondiste en el momento equivocado? No estabas herido por lo que dijiste. Te lesionó lo que respondiste fuera del tiempo de Dios. Tu mayor lucha no está entre sí, está en contra de tu propia reacción. Y Dios te está llamando a un nivel superior. Él está diciendo: no puedo confiar en grandes promesas a los corazones que explotan para pequeñas provocaciones. El hombre de iracundo aumenta la lucha, pero el largo plazo apeló la pelea. Proverbios 15:18. Dios no solo quiere usarte, quiere madurarte. Y la madurez espiritual es cuando eliges el silencio no porque perdieras, pero porque entiendes que reaccionar ahora puede destruir lo que Dios te está construyendo. Estás pidiendo dirección, pero tu alma está haciendo mucho ruido. Es difícil para el cielo hablar contigo porque tus pensamientos están en guerra. Entonces Dios está usando el silencio como curación. Él te permite escuchar el eco de tu propia alma, para que aprenda a identificar cuándo lo es y cuándo solo usted es usted. Dios quiere hablar, pero debes dejar de responder antes de escuchar. No reaccione, discirna, no te expliques, cumplir, no te apures, escuchar. Porque aquellos que aprenden a esperar, escuchen lo que otros nunca escuchan. Y quien silencie por la obediencia, habla con autoridad en el momento adecuado. Si esto te está transformando, prepárate. El siguiente tema revelará un secreto profundo: el poder de no decir, Dios esconde tesoros en el secreto. Hay algo que el Espíritu Santo ha susurrado detrás de escena de tu alma, pero te has apresurado a querer entender, decir, compartir. Y Dios dice: no hables ahora, manténgase, porque lo que es santo no está expuesto, se protege a sí mismo. Hay glorias que solo florecen en silencio. ¿Quieres saber por qué el saludo aún no ha llegado? Porque todavía hay demasiadas palabras en el camino.
porque cada vez que hablas antes del tiempo, abres lagunas. Y hay secretos que solo permanecen vivos cuando se ocultan en el altar. Jesús sanó y dijo, no le digas a nadie, porque sabía, hay milagros que se convierten en objetivos cuando se divulgan prematuramente. No todo lo que Dios te ha demostrado debe ser hablado ahora. Algunas revelaciones son semillas, y la semilla solo crece cuando está debajo de la tierra, en la oscuridad, en el escondido. Usted lleva tesoros que no se pueden anunciar, solo obedecen. Quien habla demasiado sobre lo que aún se está generando, retrasa el nacimiento. Quien expone lo que es íntimo con Dios, profana lo sagrado. Quien busca la aprobación con anticipación, pierde la dirección desde arriba. Hay algo en ti que se está preparando para el tiempo exacto, y hasta entonces, el silencio es la bóveda de la promesa. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Mateo 13:44. A Dios le encanta esconder cosas preciosas, y se esconde porque quiere saber quién valorará. Se calla para demostrar quién se quedará. Él sigue para ver quién apoya el peso del misterio. Lo que aún no has dicho es donde Dios quiere hacer en casa. El no dicho es el lenguaje de la madura. Es la respuesta a aquellos que ya han entendido que Dios no se apresura. Es la postura de aquellos que ya han sido rotos, formados y ya no necesitan anunciar cada paso. ¿Quieres vivir lo extraordinario? Aprende a mantener el secreto con Dios. No expongas lo que te fue confiado en el secreto de la oración. No publique lo que se reveló al amanecer. No comparta lo que sigue siendo tela entre las líneas del cielo. Hay un poder oculto en lo que aún no se ha hablado. El silencio, cuando se obedece, se convierte en gloria. Lo que no se ha dicho cuando protegido se convierte en autoridad. Y lo que fue oculto por Dios se revelará en el momento adecuado, a la persona adecuada, ante los ojos de todos. Ahora que has entendido el poder de lo que no dices, prepárese para el cierre. En el siguiente y último tema, comprenderá por qué quien perduró en silencio está listo para el cumplimiento. Dios vio. Mira cuando tragas la respuesta para no entristecer el espíritu. Mira cuando te traicionaron, y en lugar de gritar, rezaste. Vea cuando la humillación le visitó, y prefirió doblar sus rodillas para levantar la voz. Crees que estabas perdiendo, pero en el cielo estabas ganando. Crees que el silencio era debilidad, pero en el mundo espiritual fue un sacrificio con olor. Lo que soportaste en silencio, es decir, como honor en el trono de Dios, no cayeron en el olvido. Te has ocultado para ser fortalecido. No fuiste ignorado, has sido separado. Y ahora el Espíritu del Señor dice, si tiempo lencio está terminando y el tiempo de la manifestación está comenzando, Dios usará tu boca, pero ahora ella estará llena de autoridad, lleno de unción, lleno de revelación, porque fue forjado en silencio. El cielo no confía en los micrófonos para aquellos que no superaron la prueba de silencio. No puedes imaginar cuánto creció en estos días en silencio. Fuiste podado para dar fruto. Has sido humillado para ser criado. Te han negado ser reconocido en el momento. Exacto. Y ahora, el mismo Dios que te ha escondido, te mostrará. No porque hayas gritado, pero porque te rindiste. No porque te defendieras, pero porque sufriste. Te humilizar bajo la potente mano de Dios, para que puedas exaltarte a tiempo. 1 Pedro 5:6. Estás listo para hablar, pero solo cuando Dios ordena. Listo para actuar, pero solo cuando el Espíritu se mueve. Listo para escalar, pero con pies firmados en el altar. Tu tiempo no se perdió, fue cortado. Su silencio no era en vano, era un sello de aprobación. Y tu boca ahora lleva el sonido de la eternidad. Si esa palabra lo llevó a lágrimas, arrepentimiento, entrega, entonces glorifique. Comenta aquí la palabra gratitud. Demuestra que fuiste al final con el Espíritu. Disfruta de este video. Comparta con alguien que está pasando por este proceso. Suscríbete al canal y vuelve aquí cuando necesite recordar. El silencio que Dios te preguntó fue el comienzo de tu consagración.